Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hermano, la palabra declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos el Hijo lo ha libertado? Oh, si es de tu dar un fuerte aplauso a aquel que te ha hecho libre, aleluya. Digno eres, Rey de Reyes, digno eres, Señor de Señores. Gloria y honra sean dadas a tu nombre, aleluya. Aquí hay un pueblo que reconoce tu grandeza, lo que tú has hecho por nosotros. Aquí hay un pueblo que te proclama Rey, Señor, aleluya. Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, te bendecimos, Padre. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Ahora, Padre, yo te pido que tu Espíritu ministre a nuestros corazones por tu palabra. Clamo a ti, Padre mío, Señor, para que podamos realmente ser aquellos hijos que celebran esta época hermosa, Padre. Si hay un pueblo que tiene la razón, Señor, para poder celebrar, somos nosotros. Si hay un pueblo que ha conocido la alegría y el gozo que perdura, somos nosotros. Sabemos, Padre, que las cosas materiales van y vienen, pero tu palabra permanece para siempre. Y por eso, Señor amado, estamos aquí hoy celebrando ante tu presencia, porque lo que tú nos has dado es eterno. Oh, gracias por tu nombre, gracias por tu salvación y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse, amados hermanos. You may have a seat. Nos gozamos que estamos hoy en la casa de Dios. We rejoice that we are in the house of God today. Estamos ya pronto por celebrar la Navidad. We are soon going to celebrate Christmas. Pero déjame decirte, la Navidad no es lo mismo para todas las personas. But let me tell you, Christmas is not the same for everyone. Para los cristianos es uno de los momentos más hermosos del año. For Christians, it's one of the most wonderful moments of the year. Pero no lo es para todo el mundo. But it is not for everyone. Pero podría ser para todo el mundo. But it could be for everyone. Alguien tiene que preparar el camino para otras personas. Somebody has to prepare the way for other people, Para que otros puedan disfrutar verdaderamente la Navidad. so that others may truly enjoy Christmas. Alguien tiene que preparar el camino para esas personas. Somebody has to prepare the way for that person. Todos los eventos significativos que han marcado o cambiado a alguna persona All significant events that have marked or changed a person casi siempre están ligados a otra persona. are always bound to another person. A otra persona que preparó el camino para que ellos fueran bendecidos. To another person who prepared the way for them to be blessed. Toda experiencia que trae paz al corazón Every experience that brings peace to the heart está precedida por alguien que ha hablado del príncipe de paz. is preceded by someone who's spoken about the Prince of Peace. Hay un bumper sticker que dice, There's a bumper sticker that says, no Jesus, no peace. "No Jesús, no paz." Y eso es muy cierto. And that's very true. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesus said, my peace I give you, my peace I leave you. No como el mundo la da, yo os la doy. Not as the world gives, I give it. O sea, hay algo que Jesús da There's something that Jesus gives que el mundo no puede dar. that the world cannot give. Hay algo que Jesús tiene There is something that Jesus has que el mundo no tiene. that the world doesn't have. Y tú y yo somos los portadores de ese mensaje. And you and I are the bearers of that message. Dios siempre está hablando en su palabra, God is always speaking in His Word porque su palabra es viva. because His Word is living. Este libro no pasa de moda. This book does not go out of style. Este libro está lleno de la vida de Dios. This book is full of the life of God. Dios inspiró este libro. God inspired this book. Y una de las mejores maneras que podemos conocer que este libro es verdadero And one of the best ways that we can know that this book is true es mirando las palabras proféticas que él mismo da. is looking at the prophetic words that it itself gives. O mejor dicho, mirando las profecías que se han cumplido. Or better yet, looking at the prophecies that have been fulfilled. Si me le bajo un poco al monitor aquí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 2 Peter chapter 1, verse 19.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, It says we also have the more sure prophetic word, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, which you do well to heed as a light that shines in a dark place, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. until the day dawns and the morning star rises in your hearts. En otras palabras, In other words, la Biblia es el libro profético the Bible is the prophetic book que alumbra el camino de la verdad. that lights the path of truth. Cualquiera puede decir, tengo la verdad. Anyone could say, I have the truth, ¿Cómo sabemos que tenemos la but verdad? how do we know that we have the truth? ¿Hay alguna manera de confirmarlo? Is there some way to confirm it? Si usted habla con diferentes personas, diferentes creencias, If you speak to different people of different beliefs, todos ellos dicen que tienen la verdad. they all say they have the truth. Habla con el budista, You speak to the Buddhists, habla con los que son musulmanes, speak to the Muslims, habla con aquellos que creen en Confucio speak to those who believe in o que Confucius siguen el Dalai Lama. or who follow the Dalai Lama. Cada uno de ellos proclaman de que tienen la verdad. Every one of them proclaims that they have the truth. Pero hay algo que separa el cristianismo de todas las demás creencias religiosas. But there is something that separates Christianity from all other religious beliefs. Y es la evidencia de la palabra de Dios. And it's the evidence of the Word of God. Es la confirmación de que lo que Dios ha dicho, Dios ha cumplido. It is the confirmation that what God has said, He has fulfilled. You can't say this is the truth No puedes decir, esta es la verdad, unless you prove to me that you have the truth. a menos que me pruebes que tienes la And how verdad. can we actually prove that we have the truth? ¿Y cómo de hecho podemos probar que tenemos la verdad? Unless we're able to measure what God has said and done. A menos que podamos medir lo que Dios ha dicho y hecho. Mi hermano, tenemos la palabra profética más segura. Look, brothers, we have the most assured prophetic word. Yo podría resumir esto en estas I palabras. could summarize it in these words. Las profecías cumplidas The fulfilled prophecies son la luz que disipan todas tinieblas de duda are the light that dissipates all darkness of doubt y afirman la verdad en nuestro corazón. and affirms the truth in our hearts. Todos en un momento u otro hemos tenido dudas. All of us in one moment or another have Pero had doubts. mientras más profundizamos en la palabra, But the deeper we go into the word, mientras más estudiamos las profecías bíblicas the more we study biblical que se prophecies encuentran en el Antiguo Testamento that are found in the Old y Testament, vemos el cumplimiento de ellas en el Nuevo and Testamento, we see their fulfillment in the New Testament, esas dudas se van disipando. those doubts start to dissipate. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios Why? Because the truth of God se disipan la duda cuando vemos las profecías cumplidas. dissipates all doubt when we see fulfilled Y prophecy. lo que hace es que afirma nuestro corazón de que tenemos la verdad. And what it does is it affirms our hearts that we have the truth. Estamos hablando de preparar el camino para la Navidad. We're talking about preparing the way for Christmas. Mira, hermano, es bueno que nos gozamos en la presencia de Dios. Look, brothers, it is great that we rejoice in the Es presence bueno of danzar God. en la presencia de It Dios. is great to dance before the presence of God. Pero por favor, escúchame con claridad. But please listen to me clearly. Si tú y yo no preparamos el camino para otras personas, If you and I don't prepare the way for other people, muchos de ellos no van a estar danzando en la presencia de Dios, many of them will not be dancing in the presence of God, sino consumidos por la eternidad, separados de la presencia de Dios. but consumed for eternity separate from the presence of God. Esta semana pasada This past week, hizo una llamada a nuestra hermana Claudia Matal I made a call to our sister, Claudia Matal, para compartir algunos planes que tenemos para el año que viene, para el año 2020. to share some plans that we have for next year, for 2020. Y la encontré en el aeropuerto And I found her in the airport. y me impactó muchísimo And I was truly impacted porque compartió conmigo una experiencia because she shared some experience, an donde experience ella with me, tenía una botella de agua where she had a bottle of water. y estaba pidiéndole al Señor una guianza para saber con quién la compartía. And she was asking the Lord for some guidance to know who to share it with. Ella estaba buscando la manera de preparar el camino para otra persona. She was seeking a way to prepare the path for another Y person. me dijo, pastor, acabo de hablar con una persona And she told me, Pastor, I just spoke to a somebody quien le di una botella de agua, for whom I gave a bottle of water. le hablé de Jesucristo I spoke to them about Jesus y la Christ. persona se reconcilió allí mismo en el aeropuerto. And the person reconciled in that moment in the Mira, amado airport. hermano, eso es una persona que está enfocada Look, brothers, that is a person that is focused en preparar el camino
de la Navidad para otra persona. in preparing the way to Christmas for somebody else. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. And that is what God has done with each one of Él us. no nos ha salvado solamente para que dancemos en su presencia. He hasn't saved us so that we only dance in His presence. Él nos ha salvado para que proclamemos sus grandezas. He has saved us so that we can proclaim Para His que dejemos greatness, saber a la gente lo que ellos necesitan. so that we can let people know what they need. Eso fue lo que Dios hizo con Juan el Bautista. That is what God did with John the Baptist. Por alguna razón Dios sigue ministrando mi vida con respecto a la vida de Juan el Bautista. And for some reason, God continues to minister to my life through the life of John the Baptist. Yo voy a compartir un poco más con respecto a la vida de este gran hombre. And I'm going to share a little bit more with regards to the life of this great man. Hubo una profecía que se dio con respecto a Juan el Bautista. There was a prophecy that was given with regarding John the Baptist. Recuerde que estamos hablando que lo que disipa la duda son las profecías cumplidas. Remember that we're saying that what dissipates doubt are the fulfilled prophecies. Yo puedo entender, hermano, I can understand, brothers, que tú escuches la profecía hoy that you might hear a prophecy today, y de aquí a 20 años la vea hecho una realidad. and from here to 20 years, you see it made reality. Pero hay profecía que Dios lanza en este tiempo But there are prophecies that God launches in this time, que si Jesús no viene por su iglesia antes, that if Jesus doesn't come for His church before that, posiblemente se llevarán a cabo en el próximo siglo. then they will possibly happen in the next century. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Juan el Bautista. And that was exactly what happened with John the Baptist. En Malaquías capítulo 3 versículo 1, In Malachi chapter 3, verse 1, 400 años antes de que naciera Juan el Bautista, 400 years before the birth of John the Baptist, estaba esta profecía. was this prophecy. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, Behold, I send my messenger, el cual preparará el camino delante de mí. and he will prepare the way before me. Parte de la misión de Juan el Bautista Part of the mission of John the Baptist era preparar el camino para el Señor Jesucristo. was to prepare the way for the Lord Jesus Christ. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. And it says, who suddenly will come to his temple, he is coming, says the Lord of hosts. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, escúcheme claro. Now listen to me clearly. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. And the Lord whom you seek will come suddenly to his temple. Esto es una profecía doble. This is a double prophecy. Habla de uno que va a abrirle camino a Jesús. It speaks of one who come open the way for Jesus. Y habla de uno que iba a entrar al templo de Jerusalén, And it speaks of one who is going to enter the temple of Jerusalem, que sería el Señor que el pueblo de Israel estaba buscando. who will be the Lord that the people of Israel were seeking. Mire, hermano, eso es parte de las profecías cumplidas de la palabra del Señor. Look, brothers, that is part of the fulfilled prophecies of the word of the Esto Lord. muestra que no es una persona que tuvo una revelación hoy nueva, This shows that this was not somebody who just had a new revelation today, sino que esto es un plan diseñado por Dios mismo but this is a plan designed by God himself y confirmado por sus and apóstoles. confirmed by his apostles. Esa profecía con respecto a Juan el Bautista, That prophecy about John the Baptist, de que Dios iba a enviar un mensajero para preparar el camino de Jesucristo. that God was going to send a messenger to prepare the way for Jesus Christ. Adelantemos el tiempo 400 años. Now, if we move forward 400 years, En Lucas capítulo 1, versículo 76, in Luke chapter 1, verse 76, dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, it says, and you, child, will be called the prophet of the highest, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. for you will go before the face of the Lord to prepare his ways. Esto es una palabra profética de nuevo con respecto a Juan el Bautista. And again, this is a prophetic word about John the Baptist, Y es dada a su padre, Zacarías. given to his father, Zechariah. Mire, hermano, la conexión de las profecías de Dios Look, brothers, the confession of the prophecies of God a menudo están conectadas con nuestros padres. are frequently connected to our fathers. Padre, el propósito de Dios para tus hijos Parents, the purpose of God for your children a menudo está conectado con que tú escuches la voz de Dios. is frequently tied to you listening to the word of God. ¿Estás escuchando lo que Dios tiene que decir con respecto a tus hijos? Are you hearing what God has to say with regards to your children? ¿Tienes entendido que Dios lo ha escogido para preparar el camino de alguien? Have you understood that God has chosen you to prepare the way for somebody? Para eso específicamente escogió Dios a Juan. And for that specifically is that John was chosen for. Mira, hermano, hubieron 400 años de silencio. Look, brothers, there were 400 years of silence. Después de Malaquía por 400 años, After Malachi, for 400 years, no hay ninguna otra profecía registrada. there's no other registered prophecy.
Entonces Juan el Bautista So John the Baptist es el que está en el medio is the one who is in the middle del Antiguo Testamento of the Old Testament y del inicio del Nuevo Testamento. and the beginning of the New De Testament, las profecías de que el Mesías iba a llegar of the prophecies that the Messiah would come, y del cumplimiento del que el Mesías llegaría. and of the fulfillment that the Messiah would arrive. No solamente fue un gran privilegio, Not only was it a great privilege, sino es una gran responsabilidad. but it's a great Y responsibility. Dios utilizó a este hombre And God used this man y habló con respecto a él and spoke regarding him, de que su propósito era preparar el camino para el Señor Jesucristo. that his purpose was preparing the way for the Lord Jesus Christ. Ahora, cuando yo escuché esta frase, Now, when I heard this phrase, me di la tarea de tratar de entender I took on the task of trying to understand qué fue lo que hizo realmente Juan el Bautista. what is it that John the Baptist really did. ¿Cómo preparó Juan el Bautista el camino para el Señor Jesús? How did John the Baptist prepare the way for the Lord Jesus? Y podríamos mencionar muchísimas cosas, And we might mention many things, pero yo las he resumido en tres cosas. but I've summarized them in three things. Tres cosas que hizo Juan el Bautista Three things that John the Baptist did para preparar el camino a Jesús. to prepare the way to Jesus. Son las mismas tres cosas And they're the same three que things tú y yo tenemos que hacer that you and I must do si queremos preparar el camino para la Navidad. if you want to prepare the way for Christmas. Número uno, Number one, proclamó la divinidad y preexistencia de Jesús. proclaim the divinity and pre-existence of Jesus. En Juan capítulo 1, In John chapter 1, el apóstol Juan registrando las palabras de Juan el Bautista, the Apostle John registering the words of John the Baptist, versículo 15 dice, in verse 15 says, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, John testified of him and cried out, saying, este es de quien yo decía, This is from whom I said, el que viene después de mí, perdón, es antes de mí, he who comes after me is before me, porque era primero que yo. because he was before me. En otras palabras, porque existía antes que yo. In other words, because he existed before me. Con estas palabras, Juan el Bautista With these words, John the Baptist está proclamando la divinidad y la preexistencia de Jesús. is proclaiming the divinity and pre-existence of Jesus. Usa un juego de palabras. He uses a play on words. Dice que Jesús venía después de él, It says that Jesus came after him, pero era antes que él. but was before him. Que existía antes que That él. existed before him. Pero ¿cómo es posible But how is it possible si Jesús, perdón, if Jesus nació 6 meses después que Juan? was born 6 months after John? ¿Cómo es posible de que Jesús sea antes que Juan? How is it possible for Jesus to be before John? Es una alusión directa a la divinidad de It is a Jesucristo, direct allusion to the a la divinity of Jesus Christ, preexistencia de Jesús. to the pre-existence of Jesus. El versículo 27, In verse Juan vuelve y enfatiza lo mismo. And in verse 27, John reemphasizes the same thing. Dice, este es el que viene después de mí, And it says, This is the one that comes after me, el que es antes de mí, the one that is before me, del cual yo no soy digno ni desatar las correas de sus sandalias. of which I am not worthy to untie the shoe straps. Está hablando de la superioridad de Jesús He speak- con respecto, en comparación con Juan. He's speaking about the superiority of Jesus in comparison to John. Y está específicamente proclamando de nuevo la divinidad de Jesucristo. And he's specifically proclaiming again the divinity of Jesus Christ. De hecho, esto fue un tema recurrente a través de los labios de Juan el Bautista. In fact, this is a recurring theme through the lips of John the Baptist. Más adelante, cuando Juan el Bautista está predicando, A little bit further, when John the Baptist was preaching, algunos comenzaron a decirle, mira, Jesús te está quitando tus discípulos. some started to say, Look, Jesus is taking away your disciples. Te dejaron a ti y se fueron con él. They left you and they went with him. Mira la respuesta de Juan en capítulo 3, versículo 30 de Juan 3. And look at John's answer in chapter 3, verses 30 and 31. Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. It says, He must increase, but I must decrease. Ahora, escucha estas palabras. Now listen to these words. El que de arriba viene es sobre todos. He who comes from above is above all. El que es de la tierra He who is of the earth es terrenal. is earthly, Y cosas terrenales habla. and speaks of the earth. El que viene del cielo He who comes from heaven es sobre todos. is above all. Me disculpa, pero tengo un terrible ruido aquí en este monitor. I'm sorry. Dice la palabra clara, The word says clearly, y el que viene del cielo and he who comes from heaven es
sobre todos. is above all. Mire, cuando dice que es sobre todos, Look, when it says that he is above all, está hablando de la posición de Jesucristo. he's talking about the position of Jesus Juan dice, Christ. Jesús no es de la tierra, John says Jesus is not of earth, Jesús es del cielo. Jesus is from heaven. En otras palabras, Juan está proclamando la preexistencia de Jesús. In other words, John is proclaiming the pre-existence of Está Jesus. proclamando la divinidad de Jesucristo. He's proclaiming the divinity of Jesus Y está Christ. proclamando de dónde Jesús descendió. And he's proclaiming where Jesus descended from. De hecho, en el libro de Juan, capítulo 1, In fact, in the book of John, chapter 1, el apóstol Juan afirma también la preexistencia de Jesús. the apostle John affirms again the pre-existence of Jesus. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. It says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Y el versículo 14 dice, And verse 14 says, y aquel verbo, and the Word, ¿quién era el verbo? who was the Word? Juan dice en el versículo 1 que el verbo era Dios. John says in chapter 1 that the Verb was God. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. And the Word was made flesh and dwelt among us. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. Entonces Pablo afirma muy claro, And so Paul affirms very clearly, Juan afirma muy claro, so John affirms very clearly de que Jesús encarnó. that Jesus became flesh. El apóstol Pablo también afirma la encarnación y la divinidad de Jesús. The apostle Paul affirmed the incarnation and divinity of Jesus also. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 In 1 Timothy chapter 3 verse 16, dice, indiscutiblemente it says, and without controversy, grande es el misterio. great is the mystery. Cuando dice grande es el misterio, When it says great is the mystery, significa que había una verdad que estaba oculta. it means that there was a truth that was hidden. Grande es el misterio Great is the de mystery la piedad. of godliness. Dios fue manifestado en carne, God was manifested in the flesh, justificado por el Espíritu, justified by the Spirit, visto por los ángeles, seen by angels, proclamado entre las naciones, preached among the Gentiles, creído en el mundo believed in the world, y recibido arriba en gloria. and received up in glory. Entonces, hermano, tenga cuidado So brothers, be careful cuando alguien toca la puerta de su casa when somebody knocks on the door of your house para decirle que Jesús no es el Dios encarnado. to tell you that Jesus is not the God incarnate. ¿Cómo podemos nosotros saber How can we know si la iglesia donde estamos, if the church where we are, si la gente que proclama tener la verdad, if the people that proclaim to have the truth tienen realmente la verdad? truly have the truth? El apóstol Juan mismo, The apostle John himself, en la epístola, su primera epístola, capítulo 4, in his first letter, chapter 4, él nos da la respuesta. he gives us the answer. Versículo anterior dice, no crean a todos los espíritus, The prior verse says, don't believe all spirits, probar los espíritus. test the spirits. Después dice versículo 2, And then it says in verse 2, todo espíritu every spirit que confiesa que Jesucristo ha venido en carne that confesses that Jesus Christ has come in the flesh es de Dios. is of God. Todo espíritu And every spirit que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne that does not confess that Jesus Christ came in the flesh no es de Dios. is not of God. Y este es el espíritu del anticristo. And this is that spirit of Antichrist. Ahora, pero por favor, Now please, pastor, no entiendo. Pastor, I don't understand. Todo el mundo llegamos en carne. We all come in the flesh. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el apóstol Juan? And so what is it that the apostle John is trying to say? Aquí todos tenemos carne y hueso. Here we all have flesh and bones. Lo que Juan está aludiendo What John is alluding to es que Jesús era espíritu antes de tomar naturaleza humana. is that Jesus was spirit before taking on a human nature. En otras palabras, aquel que niega la divinidad de Jesucristo In other words, he who denies the divinity of Jesus Christ no es de Dios is not of God, ni habla de parte de Dios. nor speaks on behalf of God. Y por eso, hermano, esto es una doctrina fundamental para el cristianismo. And that's why, brothers, this is the fundamental doctrine for Christianity. Dios fue manifestado en carne. God was manifested in the flesh. Jesús es Dios. Jesus is God. Ahora, Juan el Bautista no fue el único llamado a proclamar esta verdad.
Now, John the Baptist was not the only one called to proclaim this truth. No fue el único llamado a preparar el camino para otros. He wasn't the only one called to prepare the way for others, Y específicamente el camino de Jesús para el corazón de otras personas. and specifically the way to Jesus for the hearts of other people. Tú y yo también somos llamados a preparar el camino de Jesús al corazón de otros. You and I are also called to prepare the way for Jesus in the heart of others. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, In 1 Peter chapter 2 verse 9, Pedro proclama estas palabras: Peter proclaims these words, Mas vosotros sois linaje escogido, "But you are a chosen generation, real sacerdocio, a royal priesthood, nación santa, a holy nation, pueblo adquirido por Dios, His own special people, para que anunciemos las virtudes de aquel that you may proclaim the virtues of He que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable." who called us out of darkness to His admirable light. Somos nosotros responsables We are responsible de preparar el camino para la Navidad, to prepare the way to Christmas, anunciando las virtudes únicas que Jesús tenía. announcing the unique virtues of Jesus. En otras palabras, Jesús no es simplemente un profeta, In other words, Jesus is not only a prophet, aunque profetizó en muchas ocasiones. although He prophesied in many occasions. Jesús no fue simplemente un buen maestro, Jesus wasn't simply a good teacher, aunque fue el mejor maestro. although He was the best teacher. Jesús era el Hijo de Dios Jesus was the Son of God que descendió del cielo who descended from y heaven, siendo Dios se hizo hombre. and being God became man. Bueno, ese es un mensaje central del cristianismo. Brothers, that is a central message of Christianity. Ninguna otra religión enseña algo similar. No other religion teaches something similar. Por eso Pablo dice que si Jesús no hubiese resucitado, And that's why Paul says that if Jesus had not been resurrected, en vano es nuestra fe. then our faith is in vain. O sea, tu fe y mi fe In other words, your faith and mine está fundada en Jesucristo, are founded on Jesus Christ en quién Jesús es and in who Jesus y is en lo que Jesús hizo. and in what Jesus did. Mira, hermano, y viene mucho ataque en contra de ese nombre. Look, brothers, and many attacks come against that name. A través de los siglos, Through the centuries, desde el inicio cuando Jesús nació, from the beginning when Jesus was born, cerca del año y medio, 2 años, approximately after a year and a half, 2 years, Herodes trató de mandar a matar a Jesús. Herod tried to have Jesus killed Porque él sabía que había una profecía real, because he knew that there was a real prophecy que venía un Mesías, that a Messiah was coming, un rey. a king. Y eso ese espíritu fue un espíritu inspirado por Satanás, And that spirit was a spirit inspired by Satan, tratando de matar la única esperanza que el mundo tiene. trying to kill the only hope the world had. Entonces, la palabra es clara. And so the word is clear. Lo primero que tenemos que hacer para preparar el camino a Jesús The first thing we have to do to prepare the way to es Jesus proclamar la divinidad y la preexistencia de Cristo. is to proclaim the divinity and preexistence of Christ. Porque esto es importante. Why is this important? Porque si pudiera morir cualquier otro hombre, Because if any other man could die, entonces ¿para qué descendió Jesús del cielo? then why did Jesus descend from heaven? O sea, esto está descansando sobre ese evento. In the word, so this is resting on that event. Por eso esas son las buenas nuevas de gran gozo para todo el mundo. And that's why these are the good news of great joy for the whole world. Tenemos que proclamar, no podemos comprometer esa verdad. We have to proclaim. We cannot compromise on that truth. Mire, hermano, no se avergüence de hablar esa verdad de Jesús. Look, brothers, don't be ashamed to speak that truth of Jesus. El enemigo quiere callar la boca de los cristianos. The enemy wants to shut the mouths of Christians. No calle, Don't be quiet. hable, Speak, porque es la única esperanza que el mundo tiene. because it is the only hope that the world has. Lo segundo que hizo Juan para preparar el camino para la Navidad The second thing that John did to prepare the way for Christmas fue que proclamó que Jesús es el único que puede quitar el pecado. was that he proclaimed that Jesus is the only one who can take away sins. En Juan 1:29 dice: In John 1:29 it says, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: the next day John saw Jesus coming toward him and said, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Entonces usted se da cuenta, And so you realize Juan no solamente proclamó la divinidad de Jesús, John not only proclaimed the divinity of Jesus, sino que proclamó el propósito por el cual descendió del cielo. but he proclaimed the purpose for which he descended from heaven. He was born specifically to die. Él nació específicamente para morir. Eso no significa That doesn't mean lo que le ocurre a nosotros. what happens to us. Todos nosotros nacimos y vamos a morir. All of us are born and are going to die.
Pero Jesús específicamente But Jesus specifically tomó una naturaleza de hombre took on a nature of man para morir. to die. Nació para morir. He was born to die. Tú naciste para vivir. You were born to live. ¿De qué diferente? See how different? Parte del propósito de Jesús Part of the purpose of Jesus fue nacer was to be born para morir. to die. ¿Por qué? Why? Por ti, For you, por mí, for me, por tus pecados. for your sins. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. The Bible says that the wages of sin Oh, is pero la death. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, but the gift of God is life everlasting in Jesus Christ our Lord. Entonces tenemos que entender el enfoque de Juan el Bautista. And so we have to understand the focus of John the Baptist. Juan el Bautista sabía que no había ningún otro mediador entre Dios y los hombres. John the Baptist knew there was no other mediator between him and God. Juan el Bautista sabía que Jesús era el único camino al Padre. John the Baptist knew that Jesus was the only way to the Father. Y así mismo él lo proclamó. Ahí aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. And that's how he proclaimed it. Behold, here comes the Lamb of God who takes away the sin of the Mire, hermano, world. para usted y para mí eso no hace mucho sentido. Look, brothers, for you and I, that doesn't make a lot of sense. Pero para los judíos, But for Jews, los israelitas, the Israelites, ellos entendían claramente lo que Juan estaba diciendo. they understood clearly what John was saying. Porque día tras día Because day by day y cada año and every year, llevaban corderos para ser sacrificados frente al altar. they took lambs to be sacrificed before the altar. Y fueron miles y miles los corderos que fueron sacrificados antes de Jesús. And they were thousands and thousands the lamb were sacrificed before Jesus. Pero Juan no dice, aquí viene otro cordero. But John doesn't say, here comes another lamb. Juan dice de manera muy específica, John says in a very specific way, he aquí behold, el cordero. the lamb. No los corderos, Not the lambs, el cordero. the lamb. Juan es específico, John is specific. es exclusivista, He's exclusive. no da oportunidad a otros. He doesn't give opportunity to De others. hecho, la palabra dice que ya no es necesario hacer más sacrificios In fact, the word declares that it is no longer necessary to do more de sacrifices, derramamiento de sangre. to pour blood. Porque Jesús fue el cordero que derramó su sangre. Because Jesus was the lamb who shed his blood. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, So when we speak about Christmas, estamos apuntando hacia la muerte. we're pointing toward death. Jesús nació para morir. Jesus was born to die. Juan proclamó que Jesús era el único que podía quitar el pecado. John proclaimed that Jesus was the only one who can take away sins. Solamente un hombre puro y santo, Only a pure and holy man, sin mancha y sin arruga, without blemish or podía tarnish, llevar el pecado de la humanidad. could bear the sin of humanity. Ahora, eso hizo Juan el Bautista. And that's what John the Baptist did. Pero tú y yo también somos responsables But you and I are also responsible de proclamar que Jesús es el único que quita el pecado del mundo. to proclaim that Jesus is the only one who takes away the sin of the world. Y Pablo enfatiza esa verdad en su segunda carta a los Corintios, And Paul emphasizes that truth in his second letter to Corinthians, capítulo 5, versículo 20. chapter 5, verse 20. Él dijo, somos embajadores en nombre de Cristo, He said, we are ambassadors for Christ, como si Dios rogase por medio de nosotros, as though God were pleading through us, reconciliados con Dios. be reconciled to God. Después Pablo añade estas And palabras. then Paul adds these words, Al que no conoció pecado, for he made him who knew no sin por nosotros lo hizo pecado, to be sin for us, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. that we might become the righteousness of God in him. Entonces cuando está Pablo hablando de ser embajadores de Cristo, And so when Paul is talking about being ambassadors of Christ, lo conecta específicamente it connects it specifically al pecado de la humanidad. to the sin of humanity. Por eso, hermano, cuando hacemos un llamado a la conversión, And that's why, brothers, when we make a call into conversion, tiene que haber un llamado al arrepentimiento, there has to be a call into repentance, a reconocer que hay pecado en nuestra vida, to recognize that there is sin in our lives. porque si no, no puede haber remisión de pecado, Because without that, there cannot be remission of no puede haber sins. perdón de pecado. There cannot be forgiveness of sins. Entonces, cuando tú y yo vamos a hablar de Jesucristo, And so when you and I are going to talk of Jesus Christ, tenemos que proclamar su divinidad, we have to proclaim his su divinity, preexistencia, his pre-existence, que encarnó y tomó naturaleza de hombre, who became flesh and took on the nature of man. pero también tenemos que hablar del propósito por el cual lo hizo. But we also have to talk about the purpose for which he did it. Vino para
quitar el pecado del mundo. He came to take away the sin of the world. Ahora había una opción real para la humanidad. Now there was a real option for humanity. El Cordero de Dios The Lamb of God venía a derramar su sangre en la cruz del Calvario. came to pour his blood at the cross in Calvary. Todos aquellos que por la fe creemos en Jesucristo. All of those who by faith believe in Jesus Christ. La palabra dice que Dios puso nuestro pecado en Él The word says that God put our sin in him, e imputa su justicia sobre vosotros. whom imputes his justice over us. Podría yo decir estas palabras. I might say these words. La Navidad no es solo un mensaje para celebrar, Christmas is not just a message to celebrate, sino un mensaje para anunciar. but a message to share. Aquí radica el problema de muchos cristianos. And this is where the problem of many Christians comes from. Se gozan con la estación de la época de la Navidad. They rejoice with the season and the time of Christmas. Y no hay nada malo en eso. And there's nothing wrong with that. Debemos celebrarla. We must celebrate. Tenemos razones suficientes para celebrarlo. We have sufficient reasons to Pero la celebrate. Navidad no se trata solo de celebrar el nacimiento de Jesús. But the reality is not just about celebrating the birth of Jesus. Tiene que haber un anunciamiento, There has to be an announcement, una proclamación del por qué Jesús descendió a proclamation of why Jesus descended para morir por el pecado de la humanidad. to die for the sin of humanity. Entonces, ¿cuál es el mensaje para anunciar? And so what is the message to announce? Una de las imágenes que yo mejor he encontrado es la que usted va a ver en su pantalla ahora. One of the better images that I have found is what you're going to see in your screens now. Esa imagen que usted ve That image that you see, dice, esta es la estación it says, this is the season o la época or the time, y esta es la razón. and this is the reason. Y me encanta porque muestra lo que para muchos simboliza o lo conecta con la Navidad. And I love it because it is something that symbolizes what for many is connected to Christmas. La única razón que la Navidad existe The only reason that Christmas exists es porque la cruz venía de camino. is because the cross was on the way. That's good. Y a veces pensamos que lo único que tenemos que decir en Navidad, And sometimes you think the only thing we have to say in Christmas, ha nacido el Mesías. the Messiah has been born. La pregunta es, ¿para qué nació? And the question is, what was he born for? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Why do we need a Savior? ¿De qué tiene que salvarnos? What does he have to save us ¿No from? podíamos salvarnos nosotros mismos? Couldn't we save ourselves? La respuesta es no. The answer is no. Un muerto no puede salvarse a sí mismo. A dead person cannot save himself. Solamente uno vivo puede salvarlo. Only a living person can save them. A alguien que está al borde de la muerte. To someone who is on the edge of death. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, And so when we talk about Christmas, cuando proclamamos el mensaje como embajadores de Cristo, when we proclaim the message as ambassadors of Christ, hay que compartirlo dentro de un contexto. you have to share it within a context. Mira, hermano, muchos cristianos Like brothers, many Christians, solo quieren hablar un mensaje positivo, they only want to speak a positive message. pero el mensaje positivo, si no se completa But the positive message, if it's not completed con la realidad de nuestra existencia, with the reality of our existence, es simplemente un mensaje de positivo. is simply a positive message. Son buenas nuevas. They're good news. Es un mensaje positivo. It is a positive Es message. un mensaje de alegría. It is a message of joy. Nos ha nacido un Salvador. A Savior has been born to Pero hay que us. completar el ciclo. But you have to complete the cycle ¿De qué vino a salvarnos? of what He came to save us De la condenación del pecado. from the condemnation of sin. Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Dáselo fuerte para el Rey de Reyes. Give it Aleluya. up to the King of Kings. Hallelujah. Entonces, por favor, So please, no olvide que la Navidad no es solo un mensaje para celebrar, don't forget that Christmas is not just a message to celebrate, sino es un mensaje para nosotros anunciar. but a message for us to share. Número 3, y con esto voy a terminar. Number 3, and I will finish with this. Lo tercero que hizo Juan el Bautista The third thing that John the Baptist did para preparar el camino para la Navidad to prepare the way for Christmas, fue que proclamó que solo Jesús puede guiarnos a la paz. he proclaimed that only Jesus can lead to peace.
Versículo 76 del capítulo 1 de Lucas, Verse 76 of chapter 1 of Luke. hablando de Juan el Bautista. Speaking of John the Baptist, Dice, y tú irás delante de la presencia del Señor it says, and you will go before the face of the Lord para preparar sus caminos. to prepare his ways. Versículo 79 dice, Verse 79 says, para dar luz a los que habitan en tinieblas to give light to those who sit in darkness y en sombra de muerte, and the shadow of death, y para encaminar nuestros pies por camino de paz. to guide our feet into the way of peace. Entonces Juan estaba enfocándole a la gente In other words, John was focusing people que la única forma de poder escapar de las tinieblas, that the only way to escape from de darkness, poder escapar de la muerte to be able to escape from death y de obtener verdadera paz, and obtain true peace, paz que perdura, peace that lasts, era a través de Jesucristo. was through Jesus Christ. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. And that's why Jesus says, I am the way. Si Él es el camino, If he is the way, solamente en Él encontramos paz. then we only find peace in him. De hecho, Isaías en el capítulo 9 dice que Jesús es el príncipe de paz. In fact, Isaiah in chapter 9 says Jesus is the Prince of Peace. Mira, usted no sabe cuántas multitudes de personas Look, you don't know how many multitudes of people se suicidan en esta época commit suicide in this time porque no tienen paz, because they don't have peace, porque sienten un vacío grande en su corazón, because they feel a great emptiness in their hearts, porque ven a mucha gente celebrando, because they see many people pero ellos no celebrating, sienten ningún gozo, but they don't feel any joy, ninguna alegría, nor any no happiness. tienen ninguna razón de vivir. They have no reason to live. El pecado los agobia, Sin takes over them. pero tú y yo tenemos un mensaje de esperanza. But you and I have a message of hope. Tú y yo podemos proclamar que Jesús es el príncipe de paz. You and I can proclaim that Jesus is the Prince of Peace. Juan iba proclamando un mensaje, John was proclaiming a message. iba preparando el camino para Jesús. He was preparing the way to Jesus. ¿El camino hacia dónde? The way to where? Hacia el corazón de la gente, Toward the heart of the people. de aquellos que vivían en tinieblas, Of those who lived in que darkness, vivían sin paz ninguna. who lived without any peace. Y ellos los conectó con el dador de la vida And they were connected to the giver of y life con el príncipe de paz. and with the Prince of Peace. Igualmente tú y yo tenemos esa responsabilidad. In the same way, you and I have that responsibility. Como hijos de Dios, As children of God, somos llamados a proclamar la divinidad y la preexistencia de Cristo. we are called to proclaim the divinity and preexistence of Christ. Somos llamados a proclamar que Jesús es el único que quita el pecado del mundo. We are called to proclaim that Jesus is the only one who takes away the sin of the Y world. somos llamados a proclamar que Jesús puede guiarnos a la paz. And we are called to proclaim that Jesus can guide us to peace. ¿Tienes paz? You have peace? Si no tienes paz, If you don't have peace, has escuchado hoy la mejor noticia del mundo. and today you've heard the best news of the world, La solución a tu crisis. the solution to your crisis. Hay gente que tiene muchas cosas, There are people who have many sus things. casas están llenas de lujo, Their houses are full of luxuries. manejan los mejores carros, They drive the best cars. tienen una cuenta de banca bastante They estable, have a very stable bank account, pero su vida está vacía. but their lives are empty. No hay paz en su corazón, There's no peace in their hearts. no hay gozo, There's no joy. no hay gozo que perdura. There's no enduring joy. Pero aquellos que hemos conocido a Jesús, But those of us who have known Jesus, no solamente tenemos paz, not only do we have peace, no significa que no tenemos problemas, it doesn't mean that we don't have es problems. que a pesar de los problemas, It's that in spite of the problems, tenemos paz. we have peace. A pesar de la crisis, tenemos In paz. spite of crises, we have A pesar de las enfermedades, tenemos In paz. spite of sickness, we have peace. A pesar de la escasez, tenemos In paz. spite of scarcity, we have Porque peace. tenemos al príncipe de paz. Because we have the Prince Y of aunque nos Peace. falte la salud, Who, even if you don't have health, y aunque nos falte las finanzas, and even if we lack finances, si tenemos a Cristo, if we have Christ, lo tenemos todo. we have everything. Y déjame decirte, tú necesitas a Jesús. And let me tell you, you need Jesus. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. I don't know how you arrived in this place. De hecho, a lo mejor has escuchado hablar de In Jesús. fact, maybe you've heard about Jesus. De hecho, a lo mejor en alguna ocasión confesaste a Jesús como tu Señor y In Salvador. fact, maybe in some occasion you even confess Jesus as your Lord and Savior. Pero aún así no hay paz en tu corazón. But even so, there's no peace in your heart. Es probable que haya pecado entonces en tu vida, It's possible that there may be sin in your life, que haya desobediencia en tu vida. that there's disobedience in your life. Cuando hay pecado no hay paz. When there is sin, there's no peace. Cuando estamos en santidad When we're in holiness, hay paz. there's peace.
Entonces, aun cuando tenemos a Jesús, And so even when we have Jesus, si dejamos que el pecado llegue a nuestra vida, if we let sin come to our lives, no vamos a celebrar la Navidad como debemos. we're not going to celebrate Christmas as we should. Me duele ver cristianos It really pains me to see Christians que tienen acceso a todo lo que necesitan, who have access to all they need, pero siguen buscando en el mundo lo único que Jesús puede darle. but they continue seeking in the world the only thing that Jesus can give them. Es tiempo de tomar una decisión. It is time to make a decision. Si quieres gozo verdadero, If you want true joy, si quieres celebrar la Navidad como manda, if you want to celebrate Christmas as you should, de corazón, from your heart, no de labios, not from your lips, con convicción interna, with internal conviction, tienes que alinear la verdad que tú conoces de la palabra de Dios you have to align the truth that you know of the Word of God con la condición de tu corazón. with the condition of your heart. ¿Podrás decir verdaderamente que hay paz en tu vida? Could you say truly that there is peace in your life? ¿De que hay gozo en tu vida? That there is joy in your life? ¿O será que después que cantas las canciones Or could it be that after you sing the songs y llegas a tu casa, and you get to your house, no hay paz ni gozo? there's no peace or joy? El que tiene a Jesús He who has Jesus tiene la vida. has life. El que tiene a Jesús He who has Jesus tiene gozo has joy y tiene paz. and has peace. Ponte de pie conmigo. Stand up with me. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Palabra viva y eficaz. living and powerful word, La palabra que alumbra nuestros pies the word that lights our feet y también nuestro camino. and our path. Padre, no hay nada más terrible Father, there's nothing more terrible que caminar en tinieblas. than to walk in darkness. Porque cuando caminamos en tinieblas, Because when we walk in darkness, tropezamos, we trip, nos caemos, we fall, nos lastimamos we get hurt, y sufrimos pérdidas. and we suffer loss. Pero cuando caminamos en la luz, But when we walk in the light, caminamos en la verdad, we walk in the truth, entonces podemos verdaderamente disfrutar todo. then we can truly enjoy everything. Yo te pido, Padre, I ask you, Father, que si hay alguien en este lugar that if there is someone in this o place que nos escucha a través de esta transmisión or en that vivo is listening to this live stream que no te conoce, who doesn't know you, que no ha tenido un encuentro personal contigo, who hasn't had a personal encounter with que no you, te ha experimentado como Señor y Salvador, who has not experienced you as Lord and Savior, que no está disfrutando del gozo y de la paz que tú das, who is not enjoying the joy and peace that you give, yo te pido que hoy I ask that today tú te manifiestes a sus vidas, you're manifested in their lives, que ellos puedan también gustar y ver que tú eres bueno that they may also enjoy and see that you are y good que tú eres el único camino al Padre. and that you are the only way to the Father. En el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Yo quiero hacer un llamado primero I want to make a calling first para cualquier persona que está en medio de nosotros to anyone among us o que nos escucha a través de la transmisión en vivo, or who listens through this live stream. para que tengas verdadera paz In order for you to have true peace y verdadero gozo, and true joy, necesitas confesar tus pecados al Señor you must confess your sins to the Lord y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. and accept the sacrifice of Jesus on the cross. Tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. There has to be repentance in your heart. Dice la palabra que Jesús no vino para condenar al mundo, It says in the word that Jesus did not come to condemn the sino world, para que el mundo sea salvo a través de él. but for the world to be saved through him. Jesús quiere salvarte. Jesus wants to save you. La pregunta es, ¿quiere que él te salve? The question is, do you want him to save you? Si tú quieres que él te salve, If you want him to save you, él te salva. he'll save you. Solo tienes que reconocerlo como Señor, You just have to recognize him as Lord. confesarlo con tu boca, Confess him with your mouth, aceptarlo en tu corazón accept him in your heart, y Dios perdonará tu pecado. and God will forgive your sins. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero esa vida con Cristo. Would there be someone who says, Pastor, I want that life with Christ? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocerlo. If that is you, lift up your hands so I can recognize you. La palabra declara que hoy es el día de salvación. The word declares that today is the day of salvation. Habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Would there be someone who says, I want to receive Jesus as my Lord and Savior? Si ese eres tú, levanta tu mano. Dios te If bendiga. that Veo is tu you, mano lift allá up your atrás. hands. God bless you. I Dáselo see fuerte al Señor. Gracias, Señor. you. Give it strong to the Lord. Alguien más. Someone else. La palabra dice que Dios es paciente The word says that God is patient, y que Él no quiere que nadie se pierda, that He doesn't want anyone to sino perish, que todos procedan al but arrepentimiento. all to proceed to repentance. Habrá alguien más que dice, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Is there someone else who says, I want to accept Jesus as my Lord and Si Savior? ese eres tú, levanta tu mano para reconocerte. If that is you, lift up your hands so I can recognize you.
Esa dama que levantó su mano, por favor, recibamos con un fuerte aplauso mientras ella pasa por aquí. Pasa Lady por acá, lifted por up acá. their hands. Please let's receive it with a strong round of applause. Déselo con fuerza al Señor, iglesia. Aleluya. With strength for the Nos Lord. gozamos juntos con el Señor. We rejoice with the Lord. Mientras ellos le guían por la oración de confesión. And while they guide her in a prayer of confession, Si tú no estás viendo por esta transmisión en vivo if you're watching us through this live stream y tú también quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you also want to give your life to yo Jesus, te pido por favor que nos escriba la dirección que tú ves en I pantalla. ask you to please write us at the address you see on your screens. Queremos guiarte por el camino de la verdad. We want to guide you through the path Queremos of truth. ayudarte a crecer en tu fe con We Cristo. want to help you to grow in your faith in Christ. Iglesia, si tú quieres tener verdadera paz, Church, if you want to have true peace, tienes que sacar todo pecado de tu vida. you have to remove all sin from your life. ¿Cómo sacamos el pecado de nuestra vida? How do we remove sin from our lives? Confesándoselo al Señor. Confessing it to the Lord. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, If we confess our sins, it says in the Él es Word, fiel y justo para perdonar nuestros pecados He is faithful and just to forgive our y sins limpiarnos de nuestra maldad. and clean us from our iniquities. Cuando no hay pecado en tu vida, When there's no sin in your life, hay paz y gozo. there's peace and joy. Pero cuando hay situaciones sin resolver, But when there are situations that need to be resolved, pecados recurrentes en tu vida, recurring sins in your life, lamentablemente la paz desaparece. unfortunately, peace disappears. Pero hay una forma de volver a obtenerla But there's a way to get it back, y es con la confesión. and it's through confession. Confesando el pecado Confessing your sins y apartándonos del pecado. and setting yourself apart from Si tú necesitas el perdón para tu vida, it. If you need forgiveness for your life, si hay un patrón de conducta que has luchado con ello por un tiempo, if there's a pattern of conduct that you struggled with for a while, Dios quiere perdonar tus pecados. God wants to forgive your sins. Dios quiere traer paz a tu corazón. God wants to bring Él peace in quiere your que heart. celebres verdaderamente la Navidad, He wants you to truly celebrate teniendo paz Christmas, y gozo en tu corazón. having peace and joy in your Si heart. necesitas la oración, If you need te prayer, invitamos que tú vengas al altar. we invite you to come to the Y mientras altar. adoramos a Dios, And while we worship God, con gusto oraremos por ti. with joy, we'll pray for you. Eres el único. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.